A los sitios de lujo no se lleva a gente pobre. Te quedas en casa. Catalina me dijo esas palabras mientras se ponía los pendientes frente al espejo del recibidor. Yo me quedé paralizada en la entrada del salón, con el delantal todavía puesto, sin poder creer lo que acababa de oír. Mi nuera estaba radiante con aquel vestido color vino que le sentaba a la perfección. Miguel estaba a su lado, terminando de ajustarse la corbata, sin mirarme siquiera, sin decir una palabra. Era viernes por la noche. Se estaban preparando para ir al asador más exclusivo de Madrid, la gran cena familiar que llevábamos semanas planeando. O al menos eso había pensado yo. Porque ahora, de pie frente a ellos con las manos temblorosas, me di cuenta de que nunca había sido parte del plan. Nunca estuve realmente invitada. Solo fui la tonta que entregó el dinero cuando Miguel me lo pidió hace 3 meses. Catalina se giró hacia mí y me miró de arriba abajo con esos ojos fríos que siempre usaba cuando quería herirme. Esto es un sitio para gente con clase, Elena. No podemos aparecer contigo vestida así. ¿Qué va a pensar la gente importante que habrá allí? Intenté hablar, pero tenía un nudo en la garganta. Miré a Miguel, buscando alguna señal de apoyo, alguna palabra de defensa, algo que me dijera que no estaba de acuerdo con esto. Pero mi hijo solo comprobaba su reflejo en el espejo, pasándose una mano por el pelo, actuando como si esta conversación ni siquiera estuviera ocurriendo. Miguel. Mi voz salió débil, rota. Creí que íbamos todos. Me dijiste que era una celebración familiar. Él suspiró con fastidio, como si yo fuera un problema que tenía que resolver antes de salir. Mamá, ya hemos hablado de esto. El restaurante tiene un código de vestimenta muy estricto. No tienes la ropa adecuada para un sitio así. Pero puedo cambiarme. Puedo ponerme otra cosa. No es solo la ropa, interrumpió Catalina, mientras cogía su bolso de diseño del sofá. Es saber cómo comportarse, saber qué tenedor usar, saber de qué hablar con la gente de la alta sociedad. Tú simplemente no encajas en ese ambiente. Y sinceramente, no queremos pasar vergüenza esta noche. Las palabras me golpearon como piedras, una tras otra, cada una más pesada que la anterior. Gente pobre, no encajas, vergüenza. Todo lo que yo había sido para ellos se resumía en eso. Era una vergüenza que necesitaban esconder. Pero, ese dinero, intenté decir, el dinero que me pediste, Miguel, ese dinero era para esta cena, ¿verdad? Mi hijo por fin me miró. Había incomodidad en sus ojos, pero también había algo más. Algo que se parecía mucho a la indiferencia. Sí, mamá, y te lo agradecemos. Por eso te lo estamos explicando con tiempo. No queremos que hagas el ridículo preparándote para nada. Catalina se acercó a mí. Pude oler su perfume caro. El mismo que yo le había regalado por Navidad. Mira, Elena, sé que esto puede sonar duro, pero es la verdad. Esta noche es importante para nosotros, para nuestra imagen, para nuestro futuro, y necesitamos que todo salga perfecto. Sin sorpresas, sin situaciones incómodas. Situaciones incómodas. Repetí sus palabras, sin poder creerlo. Yo soy una situación incómoda. No te lo tomes como algo personal. Miguel ya estaba en la puerta con las llaves del coche en la mano. Es solo por esta vez. Ya habrá otras oportunidades. Pero yo sabía que era mentira. Sabía que no habría otras oportunidades. Sabía que esto no era solo por esta vez. Esto era lo que realmente pensaban de mí. Esto era lo que yo representaba para ellos. Una molestia, una carga, alguien a quien había que mantener oculta. Catalina pasó por mi lado sin rozarme. Hay comida en la nevera. No nos esperes despierta. Llegaremos tarde. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Ah, y por favor, no le cuentes esto a nadie. No queremos que la gente piense cosas raras de nosotros. La puerta se cerró. El sonido retumbó en toda la casa vacía. Me quedé allí, en medio del salón, todavía con mi delantal, todavía con las manos temblando, todavía sin poder procesar del todo lo que acababa de ocurrir. La casa se quedó en silencio, un silencio tan denso que podía oír mi propia respiración agitada. Escuchaba el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj de pared, el crujido de las viejas tablas del suelo. Cada sonido parecía amplificarse en mi soledad. Caminé lentamente hacia la ventana del salón. Fuera, pude ver el coche alejándose por la calle, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad de la noche, llevándose a mi hijo, llevándose mi dinero, llevándose mi dignidad. Mi nombre es Elena García. 11. Tengo 65 años. Pasé 40 años de mi vida limpiando casas ajenas para darle a mi hijo una vida mejor.
Trabajé hasta que mis manos se cubrieron de callos y mis rodillas dejaron de funcionar bien. Lo sacrifiqué todo, mis sueños, mi juventud, mi salud, todo para que Miguel pudiera ir a la universidad, para que tuviera ropa nueva, para que nunca le faltara de nada. Y ahora estaba aquí, sola en mi propia casa, excluida de mi propia familia, tratada como basura por las mismas personas que lo tenían todo gracias a mí. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde Miguel solía quedarse dormido cuando era un niño, el mismo sofá donde le leía cuentos antes de dormir, el mismo sofá donde había pasado tantas noches cosiendo su ropa para que fuera presentable al colegio. Todo parecía tan lejano ahora, como si hubiera sido otra vida, otra Elena, una Elena que todavía creía que el amor de una madre era suficiente. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas, pesadas, rodando por mis mejillas arrugadas sin control. Lloré por la mujer que había sido, por la madre que lo dio todo sin pedir nada, por la abuela que ni siquiera había sido considerada. Lloré por cada sacrificio, que ahora parecía no valer nada. Pero mientras lloraba, mientras el dolor me partía el pecho, algo más empezó a moverse dentro de mí. Algo pequeño, algo que había estado dormido demasiado tiempo, una chispa de rabia. No la rabia que grita, no la rabia que rompe cosas, sino la rabia fría, la rabia que piensa, la rabia que recuerda. Porque esta no había sido la primera vez, esta no había sido la primera humillación, solo había sido la más directa, la más cruel, la más evidente, pero había habido otras, muchas otras, pequeñas exclusiones que yo había justificado, pequeñas mentiras que había creído, pequeños desprecios que había ignorado. Y mientras la noche caía por completo sobre mi casa vacía, mientras el silencio me envolvía como una manta pesada, supe que algo había cambiado, algo se había roto dentro de mí, y no estaba segura de querer arreglarlo. Me quedé sentada en ese sofá durante horas, no sé exactamente cuántas. El tiempo parecía haberse detenido, la casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la farola que entraba por la ventana. No me moví, no encendí las luces, solo me quedé allí, con las lágrimas secándose en mis mejillas, mientras mi mente empezaba a recordar cosas que había estado ignorando durante mucho tiempo. La primera vez que Catalina me hizo sentir invisible fue hace 2 años. Era el cumpleaños de Miguel. Le había preparado su tarta favorita, la misma que le hacía desde que era un niño, una tarta casera de chocolate con galletas. Me había levantado a las 5 de la mañana para que quedara perfecta. Cuando llegué a su casa con la tarta en las manos, Catalina me abrió la puerta y me miró con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. «Oh, Elena, no te hubieras molestado». Me quitó la tarta de las manos sin invitarme a pasar. «Ya hemos encargado una tarta de una pastelería francesa del centro. Ya sabes, algo un poco más sofisticado para la celebración». Se quedó en el umbral, bloqueando la entrada. «La fiesta es solo para amigos íntimos. Nada familiar. Ya lo celebraremos otro día contigo». Me quedé allí, en el porche, con las manos vacías. Pero si Miguel me dijo que viniera a las 7. «Oh, debe de haber sido un malentendido». Catalina ya estaba cerrando la puerta. «Te llamamos mañana». «¿Vale?» Nunca llamaron. Y cuando le pregunté a Miguel días después, solo dijo que había sido una reunión de última hora con sus socios, que no había sido nada importante. Le creí, o quise creerle, porque era más fácil pensar que había sido un malentendido que aceptar que mi propio hijo me había mentido. Luego fue el Día de la Madre del año pasado. Miguel me había prometido que pasaríamos el día juntos, que me llevaría a comer a algún sitio bonito. Me arreglé con mi mejor vestido, el vestido azul claro que había comprado en rebajas hacía años, pero que todavía se veía presentable. Me peiné con esmero. Incluso me puse un poco de pintalabios. Me senté en el salón a esperarle, a partir de las 11 de la mañana. Esperé hasta las 2 de la tarde, luego hasta las 4, luego hasta las 6. El teléfono sonó a las 7 de la tarde. Era Miguel. Su voz sonaba alegre, demasiado alegre. «Mamá, perdona, ha surgido algo de última hora con los padres de Catalina. Hemos tenido que ir a un brunch con ellos. Ya sabes cómo es su familia, muy estricta con las tradiciones. Pero Miguel, hoy es el Día de la Madre. Me lo prometiste». «Lo sé, mamá, lo sé. Te lo compensaré la semana que viene. Te lo prometo». Nunca me lo compensó. Y yo nunca me quejé, porque las buenas madres no se quejan. Las buenas madres entienden. Las buenas madres perdonan. O eso era lo que me decía a mí misma cada vez que el pecho me dolía por su indiferencia. Después de eso fue Navidad.
La Navidad en la que había ahorrado durante meses para comprarles buenos regalos. Un reloj para Miguel. Un bolso de piel para Catalina. No eran cosas caras de diseño, pero era lo mejor que podía permitirme con mi pensión. Los envolví con cuidado. Les puse lazos dorados. Los llevé a su casa la mañana del 24 de diciembre. Catalina me abrió la puerta en bata. Tenía el pelo mojado, como si acabara de salir de la ducha. Elena, qué sorpresa. No sonaba sorprendida. Sonaba molesta. No sabía que venías hoy. Miguel me dijo que cenábamos juntos en Nochebuena. Como siempre. Se quedó en silencio un momento. Luego suspiró. Elena, este año hemos decidido pasar la Navidad solos. Ya sabes, empezar nuestras propias tradiciones como pareja. Espero que lo entiendas. ¿Solos? Pero ¿y yo? Puedes celebrarlo con tus amigas, con Sofía, o alguien del barrio. No te quedes sola. Me quitó los regalos de las manos. Gracias por el detalle. Ya los abriremos. La puerta se cerró antes de que pudiera decir nada más. Me quedé en el porche, en la tarde fría de Nochebuena, sola, con las manos vacías, con el corazón roto. Volví a mi casa y pasé la Nochebuena viendo la televisión, comiendo las sobras de la cena que había preparado pensando que la compartirían conmigo. Nunca supe si abrieron mis regalos, nunca me dieron las gracias, nunca me llamaron para desearme una feliz Navidad. Y luego estaban las veces que llamaba y no contestaban, las veces que les mandaba un mensaje y respondían con monosílabos días después. Las veces que pasaba en coche por su casa y veía el coche en la entrada, pero cuando llamaba a la puerta, nadie abría. Las veces que oía sus voces dentro, pero fingían no estar. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Encendí la luz y me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban. Abrí la nevera y vi la comida que Catalina había mencionado. Un recipiente con las sobras de algo que ni siquiera parecía apetecible. Eso era lo que me habían dejado. Sobras. Porque eso era lo que yo era para ellos, una sobra de su vida perfecta. Saqué mi móvil del bolsillo del delantal. Abrí la aplicación de fotos y empecé a deslizar. Había fotos de Miguel y Catalina en restaurantes de lujo, en viajes a la playa, en fiestas con amigos, todas publicadas en sus redes sociales, todas con sonrisas perfectas y pies de foto felices. Y yo no aparecía en ninguna de ellas. Seguí deslizando. Había una foto de hacía 3 semanas. Era el cumpleaños de Catalina. Estaban en un restaurante rodeados de gente, todos brindando, todos riendo. Yo no sabía que había sido su cumpleaños. Nadie me lo había dicho. Nadie me había invitado. Y yo que siempre le compraba un regalo, yo que siempre le preparaba una tarta. Este año ni siquiera sabía que cumplía años. Más fotos. Un viaje a la sierra hacía 2 meses. Miguel me había dicho que estaría muy ocupado con el trabajo, que no podría visitarme ese fin de semana. Pero allí estaba, sonriendo junto a una hoguera con Catalina y un grupo de amigos. Mintiendo, escondiéndose de mí. Y entonces vi la foto más reciente. Era de hacía una semana. Una cena en casa de los padres de Catalina. Cena familiar, decía el pie de foto. La familia reunida. Pero yo no estaba allí, porque yo no era familia, no para ellos. Cerré el móvil y lo dejé sobre la mesa. El dolor en mi pecho era tan intenso que apenas podía respirar. Todas esas veces que había justificado su ausencia. Todas esas veces que me había dicho a mí misma que estaban ocupados, que tenían sus propias vidas, que era normal que los hijos se distanciaran. Todo había sido mentira. No estaban ocupados, simplemente no querían estar conmigo. Me volví a sentar en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había preparado miles de comidas para Miguel, la misma mesa donde le había ayudado con los deberes mientras yo misma sufría con los problemas de matemáticas. La misma mesa donde habíamos desayunado juntos cada mañana durante 18 años. Ahora, esa mesa solo me recordaba todo lo que había perdido. Pensé en todas las veces que Catalina había hecho comentarios sobre mi ropa. Elena, deberías actualizar tu armario. Esos vestidos están muy pasados de moda. O sobre mi casa. Esta zona del barrio ya no es lo que era. Deberías pensar en mudarte a algo más pequeño. O sobre mi forma de hablar. Elena, cuando estemos en público, intenta no hablar tanto de tu trabajo de limpiadora. A la gente no le interesan esas cosas. Yo siempre me callaba. Siempre asentía. Siempre intentaba cambiar para complacerla, porque pensaba que si hacía todo bien, si me esforzaba lo suficiente, ella me aceptaría, ellos me aceptarían. Pero ahora me daba cuenta de que nunca había sido suficiente. Nunca lo sería. Porque el problema no era yo. El problema era que se avergonzaban de mí. Miré el reloj de la pared. Eran las 10 de la noche.
Debían de estar en el asador ahora mismo, sentados en alguna mesa elegante, comiendo comida cara, riendo con gente importante, mientras yo estaba aquí, sola, excluida, olvidada, con el dinero que yo misma les había dado hacía 3 meses. Ese dinero, 3.000 euros, que yo había ahorrado durante años. Cada euro ganado con mi sudor, con mis manos agrietadas de fregar suelos, con mis rodillas doloridas de arrodillarme para limpiar los baños de otros. Miguel me había dicho que lo necesitaba para una inversión importante, que era urgente, que me lo devolvería pronto. Se lo di todo sin hacer preguntas, porque a los hijos no se les dice que no, porque las madres dan sin esperar nada a cambio. Pero ahora sabía la verdad. Ese dinero no había sido para ninguna inversión. Ese dinero había sido para esta cena, para esta celebración de lujo de la que yo estaba excluida. Mi propio dinero estaba pagando mi humillación. Me levanté y fui a mi dormitorio. Abrí el cajón de mi mesilla de noche y saqué el cuaderno donde llevaba mis cuentas. Pasé las páginas con manos temblorosas. Allí estaba todo anotado. Cada euro que le había prestado a Miguel en los últimos 5 años. 2.000 euros para la entrada del coche. 5.000 euros para la reforma de su casa. 1.000 euros para sus vacaciones del año pasado. Y ahora estos 3.000 euros para la cena. 11 euros en total. 11.000 euros que nunca había devuelto. 11.000 euros que probablemente nunca devolvería. Porque los hijos no devuelven el dinero a las madres. Porque se supone que las madres dan por amor, no esperando nada a cambio. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo en el cajón. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de decepción, de todo el dolor acumulado durante años, encontrando por fin una salida. Me miré en el espejo del tocador. Vi a una mujer de 65 años con la cara cansada, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con el pelo canoso y mal peinado, con la ropa vieja y gastada. Vi a la mujer que veía a Catalina, la mujer pobre, la mujer que avergonzaba, la mujer que no encajaba. Pero también vi algo más. Vi a la mujer que había sobrevivido a 40 años de trabajo duro, a la mujer que había criado a un hijo sola, a la mujer que lo había sacrificado todo por amor. Y esa mujer no merecía esto. Esa mujer valía más que el trato que estaba recibiendo. Me quedé de pie frente al espejo durante mucho tiempo, mirando a esa mujer cansada que me devolvía la mirada. Una mujer que había permitido todo esto. Una mujer que había aceptado cada humillación con la cabeza gacha. Una mujer que había creído que el amor incondicional significaba permitirlo todo. Apagué la luz de mi habitación y volví al salón. Me senté de nuevo en el sofá y dejé que el silencio me envolviera. Pero esta vez, el silencio era diferente. No era el silencio del dolor. Era el silencio de la claridad. El silencio que llega cuando por fin dejas de mentirte a ti misma. Me habían borrado de sus vidas. No de golpe. No con una pelea. No con palabras duras. Lo habían hecho poco a poco, con pequeñas mentiras, con excusas creíbles, con promesas que nunca cumplían. Me habían ido borrando como se borra un dibujo antiguo, con paciencia, con cuidado, hasta que solo quedó el papel en blanco. Y yo les había dejado hacerlo. Había justificado cada mentira, había perdonado cada olvido, me había tragado cada desprecio, porque tenía miedo, miedo a quedarme sola, miedo a perder al único hijo que tenía, miedo a admitir que quizás mi sacrificio no había significado nada para él. Cogí mi móvil de nuevo, abrí la galería de fotos, pero esta vez no busqué fotos de Miguel y Catalina, busqué mis propias fotos, las fotos de mi vida antes de que ellos decidieran que yo era una vergüenza. Allí estaba yo con 25 años, joven, sonriente, con el pequeño Miguel en brazos. Su padre acababa de marcharse. Me había dejado sola con un niño de 6 meses y sin un duro en el bolsillo. Pero yo sonreía en esa foto porque tenía esperanza, porque creía que todo saldría bien. Otra foto. Miguel con 7 años, en su primer día de colegio. Yo estaba agachada a su lado. Mi uniforme de limpiadora asomaba por debajo del jersey que me había puesto para llevarle. Había faltado al trabajo esa mañana para acompañarle. Perdí la paga de ese día, pero no me importó, porque mi hijo me necesitaba. Más fotos. Miguel en su graduación del instituto. Yo, de pie, orgullosa, a su lado, con mi mejor vestido. El mismo vestido que había usado para 3 bodas y 2 bautizos porque no tenía dinero para comprar otro. Pero era feliz porque mi hijo se graduaba con honores, porque todo el esfuerzo había merecido la pena. La última foto que teníamos juntos era de hacía 2 años, en mis 63 cumpleaños.
Miguel había venido a visitarme solo. Catalina se había quedado porque le dolía la cabeza. O eso dijo él. Estábamos sentados en este mismo salón. Yo había hecho mi propia tarta, una simple tarta de vainilla. Miguel parecía incómodo en la foto, como si quisiera estar en otro sitio. Esa había sido la última vez que habíamos pasado tiempo a solas. La última vez que había sentido que seguía siendo su madre. Después de eso, todo cambió. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más raras, las excusas más frecuentes, y yo solo veía cómo se alejaba sin poder hacer nada para detenerlo. Dejé el móvil a un lado y cerré los ojos. Respiré hondo. El dolor en el pecho seguía ahí, pero había algo más, algo que se parecía a la aceptación. Una aceptación amarga, pero necesaria. Mi hijo me había abandonado. No físicamente, pero sí emocionalmente. Había cortado todos los lazos conmigo, y Catalina solo había acelerado un proceso que quizás ya había empezado antes. Quizás Miguel siempre se había avergonzado de mí, de mi trabajo, de mi casa humilde, de mi forma de hablar, de todo lo que yo representaba, y Catalina simplemente le había dado permiso para actuar sobre lo que ya sentía. Me levanté del sofá. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Me temblaban las piernas, no de tristeza, sino de algo diferente. Algo que se sentía como despertar de un largo sueño. Un sueño en el que yo había sido la madre perfecta y él, el hijo agradecido. Pero ese sueño nunca había sido real. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Saqué el sobremanila donde tenía todos los papeles de la casa. La escritura, los recibos de pago, los documentos que demostraban que esta casa era mía, completamente mía, pagada con mi trabajo, con mi esfuerzo, sin la ayuda de nadie. También saqué los extractos bancarios, los extractos que mostraban cada transferencia que le había hecho a Miguel en los últimos años. 11.000 euros en total. 11.000 euros, que nunca había mencionado devolver, porque para él ese dinero era un regalo. O peor, era mi obligación, porque las madres deben dar, siempre dar. Puse todos los papeles sobre la mesa y los miré. Allí estaba toda mi vida resumida en documentos. Una vida de trabajo honesto, de sacrificio constante, de amor incondicional, pero también una vida de ser tomada por tonta, de ser utilizada, de ser descartada cuando ya no era conveniente. El móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sofía. Elena, ¿estás bien? He visto luces encendidas en tu casa. ¿Necesitas algo? Sofía, mi vecina de toda la vida. La única persona que parecía darse cuenta de mi existencia últimamente. La única que preguntaba cómo estaba. La única que se preocupaba cuando no me veía en el jardín por las mañanas. Estoy bien, Sofía. Solo que se me ha hecho tarde. Gracias por preguntar. Respondí. Contestó al instante. Si necesitas compañía, llama a mi puerta. No me importa. Sonreí. Una sonrisa triste pero genuina. Sofía valía más que toda la familia que supuestamente tenía. Sofía me trataba con respeto, con cariño, con la dignidad que mi propio hijo me negaba. No te preocupes, estoy bien. Hablamos mañana. Dejé el móvil y volví a mirar los documentos sobre la mesa. 11.000 euros. Mi casa, mis ahorros. Todo lo que tenía en este mundo. Todo lo que había construido sola, sin ayuda, sin apoyo, solo con mis manos y mi voluntad de seguir adelante. Y de repente, algo hizo clic en mi mente. Una idea. Pequeña al principio, pero que fue creciendo, haciéndose más clara, más fuerte, más necesaria. Yo tenía poder. Quizás no el poder del dinero abundante, quizás no el poder de la posición social, pero tenía el poder de la verdad, el poder de decir basta, el poder de dejar de permitir que me pisotearan. Cogí mi móvil de nuevo y abrí el chat con Miguel. El último mensaje era de hacía una semana. Le había preguntado si vendría a visitarme el fin de semana. Él había respondido con un escueto, no puedo, ocupado. Y yo había respondido, no te preocupes, hijo, lo entiendo. Pero ya no lo entendía. Ya no quería entender. No iba a seguir justificando lo injustificable. Escribí un mensaje. Miguel, necesito hablar contigo mañana. Es importante. No lo envié todavía. Me quedé mirando las palabras en la pantalla, pensando, calculando, planeando. Borré el mensaje. Aún no era el momento. Primero, necesitaba pensar. Necesitaba estar segura de lo que iba a hacer. Necesitaba estar segura de que estaba preparada para afrontar lo que vendría después. Me senté de nuevo a la mesa. Cogí una hoja de papel y un bolígrafo. Empecé a escribir, a anotar, a organizar mis pensamientos, cada humillación, cada mentira, cada promesa rota,
cada euro prestado y nunca devuelto. Todo quedó escrito en ese papel. No era para enseñárselo a nadie. Era para tenerlo yo claro, para no dejarme convencer por palabras bonitas cuando finalmente tuviera que enfrentarlos. Porque conocía a Miguel, conocía su capacidad para hacerme sentir culpable, su forma de darle la vuelta a las cosas para que pareciera que yo era la que exageraba. Pero esta vez no iba a funcionar. Esta vez lo tenía todo claro, todo documentado, todo en mi mente de forma ordenada y precisa. Terminé de escribir y doblé el papel. Lo guardé en el cajón junto con los documentos importantes. Miré el reloj. Eran las 11:30 de la noche. Debían de seguir en el restaurante. Disfrutando, riendo, gastando mi dinero, celebrando sin mí. Fui a la ventana. La calle estaba oscura y vacía. Solo el sonido de los grillos rompía el silencio de la noche. El aire frío se colaba por las rendijas de la vieja ventana. Tenía que arreglar eso, pero nunca tenía suficiente dinero para reparaciones, porque siempre le estaba dando dinero a Miguel para sus cosas importantes. Pensé en todas las cosas que había dejado de hacer por mí. El dentista al que no había ido en 2 años porque no tenía dinero. Las gafas nuevas que necesitaba pero que seguía posponiendo. La medicina para la tensión, que a veces no compraba completa, porque era demasiado cara. Todo lo que había sacrificado para poder darle más a él, y él me lo pagaba excluyéndome, avergonzándose de mí, tratándome como si fuera un mueble viejo que ya no sirve pero que tampoco se puede tirar. Sentí la rabia subir de nuevo por mi garganta. Pero esta vez no me la tragué. La dejé estar, la dejé crecer, porque esa rabia era justa, esa rabia era necesaria. Esa rabia era lo único que me haría actuar, en lugar de seguir aceptando. Aún no sabía exactamente qué iba a hacer. No tenía un plan completo, pero sabía que algo tenía que cambiar, que yo tenía que cambiar, que no podía seguir siendo la Elena que aguantaba todo, la Elena que perdonaba todo, la Elena que se conformaba con las migajas del amor de su hijo. Me aparté de la ventana y apagué las luces de la casa. Subí a mi habitación. Me tumbé en la cama sin cambiarme de ropa, mirando al techo en la oscuridad, pensando, planeando, esperando a que llegara mañana, porque mañana todo sería diferente. Mañana empezaría a recuperar mi dignidad. Mañana dejaría de ser invisible y me iban a tener que ver, quisieran o no. Me desperté temprano, más temprano de lo normal. La luz del amanecer apenas entraba por la ventana de mi habitación. Había dormido poco, quizás 3 o 4 horas, pero me sentía extrañamente despierta, alerta, como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Me levanté de la cama y me dirigí a la cocina. Hice café, el mismo de siempre. Pero esta mañana sabía diferente, o quizás era yo la que era diferente. Me senté a la mesa con la taza caliente entre las manos y miré por la ventana. El barrio empezaba a despertar. El señor Ramírez sacaba la basura. La señora Lucía regaba sus plantas. Todo seguía igual, pero yo había cambiado. Estaba a punto de levantarme cuando oí el ruido de un coche aparcando frente a mi casa. Miré el reloj. Eran las 7:30 de la mañana, demasiado temprano para visitas. Me asomé a la ventana y vi un coche negro que no reconocí. Un hombre con traje salió del vehículo. Llevaba un maletín. Caminó hacia mi puerta con paso seguro. Sonó el timbre. Mi corazón empezó a latir más rápido. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta y la abrí con cautela. El hombre que tenía delante rondaba los 50 años. Pelo canoso, bien peinado, cara seria, pero no amenazante. Buenos días. ¿Señora Elena García? Asentí sin decir nada. Tenía la garganta seca. Mi nombre es señor Serrano. Soy abogado. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted de un asunto urgente. Un abogado en mi puerta a las 7:30 de la mañana. Nada de esto tenía sentido. ¿Un asunto urgente? ¿Qué clase de asunto? Tiene que ver con su hijo, Miguel García, y ciertos documentos que han llegado a mi poder. Su expresión era grave. Es importante, señora. Por favor. Algo en su tono me hizo apartarme. Entró y cerré la puerta. Le guié hasta el salón. Se sentó en el sofá y abrió su maletín. Yo me senté frente a él, con las manos temblando. Señora García, lo que voy a decirle puede ser difícil de escuchar, pero necesito que me escuche con atención. Sacó una carpeta del maletín. Hace 3 días, falleció un cliente mío, un hombre llamado Roberto. ¿Le suena ese nombre? Negué con la cabeza. Jamás había oído ese nombre en mi vida. Roberto era un hombre de negocios, bastante exitoso, y en su testamento dejó instrucciones muy específicas. Abrió la carpeta y sacó varios documentos.
Resulta que Roberto conocía muy bien a su hijo Miguel. Eran socios en un negocio de inversión inmobiliaria. Socios. Miguel nunca me había dicho nada de ser socio de nadie. Nunca me había hablado de inversiones inmobiliarias. El señor Serrano continuó. El problema, señora García, es que el negocio se fundó con un dinero que no pertenecía a su hijo. Un dinero que obtuvo de manera fraudulenta. Las palabras me golpearon como rocas. Fraudulenta. Mi hijo. No podía ser verdad. ¿Qué está diciendo? El señor Serrano me miró con compasión. Su hijo ha estado usando la identidad de usted para solicitar préstamos. Préstamos de gran cuantía, usando esta casa como aval sin su consentimiento. El mundo se detuvo. La casa, mi casa. La casa que había pagado durante más de 30 años. La casa que era lo único que verdaderamente me pertenecía. Eso es imposible. Yo nunca he firmado nada. Nunca he autorizado. Lo sé, señora. Por eso es un fraude. Roberto descubrió esto hace 2 meses. Y antes de morir, dejó instrucciones para que yo me pusiera en contacto con usted. Quería que supiera la verdad. Sacó más papeles de la carpeta. Aquí están las copias de los documentos. 3 préstamos diferentes. Todos usando esta propiedad como aval. Todos con su firma falsificada. Cogí los papeles con manos temblorosas. Allí estaba. Mi nombre, mi dirección, mi firma. Pero yo no había firmado eso. Nunca había visto esos documentos en mi vida. Esto suma un total de 85.000 euros, señora García. 85.000 euros de deuda. A nombre de usted. Si no se paga, el banco puede quedarse con la casa. 1. No podía respirar. 85.000 euros. Mi casa en riesgo. Mi hijo. Mi propio hijo había hecho esto. ¿Por qué? Fue todo lo que pude decir. ¿Por qué haría esto? El señor Serrano suspiró. Según lo que me contó Roberto, su hijo vive muy por encima de sus posibilidades. El coche de lujo, la casa reformada, los restaurantes caros, todo eso lo mantiene con dinero prestado. Y cuando ya no pudo conseguir más préstamos a su nombre, usó el suyo. Las lágrimas empezaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de traición, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. ¿Y por qué me cuenta esto? ¿Qué gana usted con esto? Roberto era un hombre complicado, pero tenía principios. Cuando descubrió lo que Miguel había hecho, quiso protegerla a usted. Antes de morir, liquidó 2 de esas deudas. Quedan pendientes 25.000 euros. Sacó otro documento y dejó este fondo para cubrir esa cantidad, pero solo si usted accede a enfrentarse a su hijo, si accede a denunciarlo legalmente. ¿Denunciarlo? La palabra sonaba imposible. A mi propio hijo. No puedo hacer eso. Es mi hijo. Señora García, si no hace algo, perderá su casa. Y su hijo seguirá haciendo esto. Seguirá usando a otras personas. Seguirá mintiendo. Seguirá destrozando vidas. El señor Serrano se inclinó hacia adelante. Roberto quiso darle una salida. Pero usted necesita actuar. Me quedé en silencio, mirando los documentos, leyendo las cifras. 85.000 euros. Mi casa hipotecada sin mi permiso. Años de pagos mensuales que yo nunca había hecho, pero que constaban a mi nombre. Todo era una mentira. Todo era un fraude. Y mi hijo era el responsable. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Los pagos vencen en 3 semanas. Si no se cubren, el proceso de embargo comenzará automáticamente. 12. El señor Serrano cerró la carpeta. Sé que es mucho que procesar, pero necesito que entienda la gravedad de la situación. Se levantó del sofá. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Este es mi número. Llámeme cuando esté lista para hablar, pero no tarde mucho. El tiempo corre. Le acompañé hasta la puerta. Se fue sin decir nada más. Cerré la puerta y me quedé allí, con la tarjeta en una mano y los documentos en la otra, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba por completo. Volví al salón como un autómata. Me senté en el sofá. Abrí los documentos y empecé a leerlos uno por uno. Cada página era peor que la anterior. Préstamos solicitados hacía 2 años. Pagos nunca realizados. Intereses acumulados. Amenazas de embargo. Todo a mi nombre. Todo sin mi conocimiento. Y entonces vi algo que me heló la sangre. En uno de los documentos había una dirección de correo electrónico. Una cuenta que supuestamente era mía, pero que yo nunca había creado. Y había un número de teléfono. Un número que no era el mío. Miguel había creado una identidad falsa a mi nombre. Había falsificado mi firma. Había usado mis datos.
y lo había hecho todo mientras me miraba a los ojos y me llamaba mamá. Cogí mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Miguel. Sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente contestó. Su voz sonaba cansada. Probablemente había llegado tarde anoche del restaurante. Mamá, ¿qué pasa? Es muy temprano. No sabía por dónde empezar. Las palabras se me atascaban en la garganta. Miguel, necesito que vengas a mi casa. ¿Ahora? ¿Ahora? Mamá, si me acabo de dormir hace 2 horas. ¿No puede esperar? No, no puede esperar. Ven ahora o voy yo a tu casa. Hubo un silencio al otro lado. ¿Estás bien? Suenas rara. Ven ahora. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me senté en el sofá mirando los documentos, esperando. El tiempo parecía pasar lentamente. Cada minuto era una eternidad. Cada segundo me daba más tiempo para pensar, para procesar, para sentir la rabia creciendo dentro de mí. 40 minutos después oí el coche aparcar. La puerta del conductor se abrió. Pasos en el camino, la llave girando en la cerradura. Miguel entró. Llevaba una camiseta arrugada y pantalones de chándal. Tenía aspecto desaliñado. Molesto. Mamá, ¿qué es tan urgente que no podía esperar? No dije nada. Solo le tendí los documentos. Los cogió con expresión confusa. Empezó a leer y vi su cara cambiar. Primero confusión, luego reconocimiento, luego pánico, luego cálculo. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Más firme, más fuerte. Dejó los documentos sobre la mesa. Se pasó las manos por el pelo. Es complicado. Iba a decírtelo, pero no encontraba el momento. No encontrabas el momento para decirme que hipotecaste mi casa sin mi permiso, que falsificaste mi firma, que me endeudaste por 85.000 euros. No es tan sencillo. Necesitaba ese dinero para una inversión que nos iba a dar mucho dinero a todos. Iba a pagarte. Iba a pagarlo todo. ¿Cuándo, Miguel? ¿Cuándo ibas a pagarlo? ¿Antes o después de que me quitaran la casa? Se quedó en silencio, mirando al suelo como un niño pillado en una mentira. Pero no era un niño. Era un hombre de casi 40 años que había traicionado a su propia madre. Miguel permaneció de pie frente a mí, con la cabeza gacha, sin palabras. El silencio entre nosotros era tan pesado que podía sentirlo presionar contra mi pecho. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. Mamá, yo. Empezó, pero se detuvo. Se sentó en el sofá de enfrente y se cubrió la cara con las manos. Se me fue de las manos. Pensé que podía controlarlo. ¿Controlarlo? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Controlarlo? Miguel, falsificaste mi firma, usaste mi casa sin mi permiso, me pusiste en riesgo de perderlo todo. ¿Y a eso lo llamas controlarlo? Era una inversión segura. Roberto me lo prometió. Dijo que en 6 meses tendríamos el doble de dinero. Iba a pagártelo todo con intereses. Ibas a estar mejor que nunca. Roberto está muerto, Miguel, y dejó instrucciones para que su abogado contactara conmigo porque sabía lo que habías hecho. Sabía que era un fraude. Miguel levantó la cabeza bruscamente. Tenía los ojos rojos. ¿El señor Serrano ha venido? ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho la verdad. Algo que tú no has hecho nunca. Me levanté del sofá y empecé a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. El señor Serrano no sabe nada. Solo quiere crear problemas. Roberto y yo teníamos un acuerdo privado. Un acuerdo que incluía usar mi propiedad sin mi consentimiento. Cogí los documentos de la mesa. Aquí está todo. 3 préstamos, 85.000 euros. Mi firma en cada uno. Una firma que yo nunca escribí. Iba a decírtelo, te lo juro. Pero todo fue muy rápido y luego. Las cosas no salieron como se esperaba. El mercado cayó. Las inversiones se perdieron. Y cuando quise arreglarlo, ya era demasiado tarde. ¿Cuándo, Miguel? ¿Cuándo ibas a decírmelo? Cuando vinieran a quitarme la casa, cuando me dejaran en la calle. Nunca hubiera permitido eso, gritó. Pero su grito sonó desesperado, no convincente. Habría encontrado la manera de pagarlo. Siempre encuentro la manera. ¿Cómo encontraste la manera de pagarme los 11.000 euros que te presté? ¿Cómo encontraste la manera de incluirme en la cena de anoche que yo misma pagué? Se quedó en silencio. Sus ojos evitaban los míos. ¿Creíste que no me dolería, Miguel? ¿Creíste que podías usarme, mentirme, robarme, y yo simplemente lo aceptaría porque soy tu madre?
Eu não te roubé. Solo tomé prestado. Es diferente. No es diferente. Es robo. Es fraude. Es traición. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Te di todo. Todo lo que tenía. Todo lo que era. Y tú me lo pagaste destrozándome. No seas dramática, mamá. Nadie te está destrozando. Esas palabras fueron como una bofetada. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Tienes razón. Nadie me está destrozando, porque ya no voy a permitirlo. Me levanté del sofá. Fui a la cocina y saqué el cajón donde guardaba todos mis documentos importantes. Volví con otra carpeta. La puse sobre la mesa, junto a los documentos que me había traído el señor Serrano. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, receloso. Es todo. Cada préstamo que te di, cada promesa que me hiciste, cada mentira que me contaste. Abrí la carpeta. 11.000 euros en los últimos 5 años. Dinero que nunca devolviste. Dinero que pediste para urgencias que nunca existieron. Miguel miró los papeles sin decir nada. Y aquí están los extractos del banco, las transferencias, todo documentado, todo con fecha y hora. Saqué más papeles. También tengo los mensajes, las conversaciones donde prometías pagarme, las excusas, las mentiras. ¿Qué pretendes hacer con eso? Pretendo protegerme. Pretendo asegurarme de que nunca más puedas hacerme daño. Se acercó a mí. Su expresión cambió. Ya no era el hijo avergonzado. Era el hombre calculador. El hombre que había aprendido a manipular. Mamá, piensa en lo que estás haciendo. Si haces esto público, si me denuncias, me vas a arruinar la vida, mi reputación, mi matrimonio. Tu reputación es una mentira. Tu matrimonio está construido sobre el dinero que me robaste, y tu vida ya está arruinada. Solo que aún no lo sabes. ¿Y qué hay de ti? Si esto sale a la luz, todo el mundo sabrá que tu propio hijo te estafó. ¿Cómo crees que te verán? ¿Crees que te quedará alguna dignidad? Sus palabras buscaban herirme, buscaban hacerme sentir pequeña, pero ya no funcionaban. Mi dignidad no depende de lo que piensen los demás. Depende de lo que yo haga ahora. Cogí mi teléfono y llamé al señor Serrano. Contestó al segundo tono. Señor Serrano, soy Elena García. Acepto su ayuda. Quiero proceder con todo. Miguel palideció. Mamá, no. Por favor, podemos arreglar esto entre nosotros. No necesitamos abogados. Señor Serrano, mi hijo está aquí. Puede venir ya. Estaré allí en 20 minutos. Colgué el teléfono. Miguel me miró con una mezcla de miedo y rabia. Esto es un error, mamá. Un error del que te vas a arrepentir. El único error que cometí fue confiar en ti. Fue creer que el amor de una madre era suficiente. Fue pensar que si te lo daba todo, me querrías. Yo te quiero. No, no me quieres. Me usas. Hay una diferencia. Se dejó caer en el sofá. Se llevó las manos a la cara. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a afrontar las consecuencias de tus actos. Vas a firmar documentos reconociendo el fraude. Vas a devolver hasta el último céntimo. Y vas a dejar de mentir. No tengo ese dinero. No puedo pagarte. Entonces venderás lo que tengas que vender. El coche, las cosas de la casa, lo que sea necesario. Cogí los documentos de la mesa. Y si no lo haces voluntariamente, el señor Serrano se encargará de que lo hagas por la vía legal. Catalina va a matarme. Si vendemos el coche, si empeño cosas, ella va a... Catalina. Repetí el nombre con amargura. ¿Ella sabe lo que hiciste? Miguel no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Lo sabía. Sabía que me estabas robando y no dijo nada. Quizás hasta te animó a hacerlo. Catalina no tiene nada que ver en esto. Catalina tiene todo que ver. Ella te convenció de que yo era una vergüenza, de que no merecía respeto, de que solo era una fuente de dinero que podías explotar. No es así, ¿no? Entonces explícame por qué anoche me dijeron que no podía ir a una cena que yo misma pagué. Explícame por qué me trataron como a un trapo, como si no valiera nada. Miguel se quedó callado, mirando al suelo, derrotado. Sonó el timbre. Era el señor Serrano. Abrí la puerta y entró con su maletín. Miró a Miguel y luego me miró a mí. Señora García, ¿está segura de esto? Completamente segura. El señor Serrano sacó documentos de su maletín. Los puso sobre la mesa. Estos son los papeles que necesitamos que firme, señor García. Reconocimiento de deuda, compromiso de pago y renuncia a cualquier reclamación sobre la propiedad de su madre. Miguel miró los papeles sin tocarlos. ¿Y si no firmo? Entonces procederemos por la vía legal. Fraude. Falsificación de documentos. Podría enfrentarse a entre 5 y 10 años de prisión.
2, 3, 4, 8, 9. Esto es una extorsión. No, señor García, esto es justicia. Usted cometió un delito. Ahora debe responder por él. El señor Serrano empujó los papeles hacia él. Puede hacerlo por las buenas o por las malas. Usted decide. Miguel cogió los papeles con manos temblorosas. Los leyó lentamente. Cada página parecía pesarle más que la anterior. Finalmente, me miró. Si firmo esto, ¿me perdonarás? La pregunta me rompió el corazón. Pero ya no era la Elena que perdonaba todo sin consecuencias. Si firmas esto, te doy la oportunidad de corregir tu error. El perdón vendrá después, cuando demuestres que te lo mereces. Cogió el bolígrafo que le tendía al señor Serrano. Su mano temblaba mientras firmaba cada documento, uno por uno, reconociendo su culpa, comprometiéndose a pagar, renunciando a cualquier derecho sobre mi propiedad. Cuando terminó, el señor Serrano recogió los papeles y los guardó en su maletín. Tiene 6 meses para pagar la deuda restante. Si no lo hace, procederemos con el embargo de sus propios bienes. Miguel asintió sin decir nada. Se levantó del sofá, caminó hacia la puerta. Se detuvo y me miró por última vez. Lo siento, mamá. Yo también lo siento, Miguel. Siento que hayas dejado que llegara a este punto. Siento no haberte enseñado mejor. Salió de la casa sin decir otra palabra. El señor Serrano esperó a que se fuera y luego se volvió hacia mí. Ha hecho lo correcto, señora García. Sé que ha sido difícil. Lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero ahora está protegida. Su casa está a salvo, y su hijo tendrá que aprender a ser responsable. Sacó otro documento del maletín. Esta es la prueba del pago que hizo Roberto antes de fallecer. 60.000 euros están cubiertos. Su hijo debe los 25.000 restantes. Cogí el documento. 60.000 euros. Un hombre que ni siquiera conocía había pagado mi deuda mientras mi propio hijo la había creado. ¿Por qué hizo esto, Roberto? ¿Por qué me ayudó? El señor Serrano sonrió con tristeza. Roberto tenía sus propios demonios, pero al final de su vida, quiso hacer algo bueno. Quiso proteger a alguien inocente. Usted era esa persona. Me entregó una carta. Dejó esto para usted. Dijo que la leyera cuando todo hubiera terminado. El señor Serrano se despidió y se fue de la casa. Me quedé sola, con la carta en las manos. La abrí con los dedos temblorosos. La letra era clara, firme. Estimada señora García, no nos conocemos, pero conocí a su hijo y vi lo que le hizo. Vi cómo la usaba, cómo mentía sobre usted, cómo se avergonzaba de la mujer que le dio todo, y no pude quedarme callado. Este dinero no borra lo que él hizo, pero espero que le dé paz. Espero que le dé la fuerza para defenderse, porque usted merece respeto, merece dignidad. Merece amor verdadero, no el amor falso que le ofrece su hijo. Con admiración, Roberto. Las lágrimas cayeron sobre el papel, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Un extraño me había visto, me había valorado, me había protegido más de lo que mi propio hijo lo había hecho nunca. Doblé la carta con cuidado, la guardé junto con todos los documentos. Mi casa estaba a salvo, mi futuro estaba protegido. Y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Miguel no llamó, no escribió, no apareció por mi casa. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me dolía. Me daba espacio para pensar, para planificar, para decidir qué haría a continuación. Pasé las mañanas organizando todos mis documentos. Cada papel, cada recibo, cada prueba de lo que había ocurrido. Los guardé en carpetas separadas, todo ordenado, todo claro. El señor Serrano me había aconsejado que guardara copias de todo, y seguí su consejo al pie de la letra. Sofía vino a visitarme el miércoles por la tarde. Traía un bizcocho de limón que había hecho esa mañana. Se sentó conmigo en la cocina y me sirvió café sin preguntar nada, pero yo sabía que tenía curiosidad, que se había dado cuenta del coche del señor Serrano, que había visto a Miguel salir de mi casa con la cara descompuesta. ¿Estás bien, Elena?, preguntó finalmente. La miré a los ojos, esos ojos amables que solo querían asegurarse de que estaba bien, y por primera vez en mucho tiempo, no mentí. No estoy bien, pero voy a estarlo. ¿Quieres hablar de ello? Le conté todo, cada detalle, cada mentira, cada traición. Sofía me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, me cogió la mano entre las suyas. Ese chico no sabe lo que tiene. Nunca lo supo.
Ya no importa lo que él sepa o no. Lo que importa es lo que yo sé ahora. ¿Y qué vas a hacer? Voy a recuperar mi dignidad. Voy a asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Sofía asintió. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, solo dímelo. No estás sola en esto. Sus palabras me llenaron de una calidez que debería haber recibido de mi propia familia, pero que solo encontraba en una vecina, en una verdadera amiga. El jueves por la mañana, me llamó el señor Serrano. Señora García, tengo noticias. Miguel ha empezado a vender algunas cosas. Ha puesto el coche a la venta y está intentando conseguir un préstamo personal para cubrir parte de la deuda. ¿Y Catalina? ¿Lo sabe? Hubo una pausa. Por lo que he podido saber, está furiosa. Muy furiosa. Ha estado llamando a Miguel de todo. Dice que le ha arruinado la vida. Claro. A Catalina solo le importaba a ella misma, su imagen, su estilo de vida. No el daño que habían causado, no la madre que habían traicionado. Bien, que afronte las consecuencias. Hay algo más, señora García. Catalina ha estado haciendo llamadas, intentando conseguir dinero de su propia familia. Parece que sus padres tienen recursos. Podrían ayudar a pagar la deuda más rápido. Mientras paguen lo que deben, no me importa de dónde venga el dinero. Entendido. Le mantendré informada de cualquier novedad. Colgué el teléfono y me quedé pensando. Catalina pidiendo ayuda a su familia. Catalina humillándose delante de sus padres. Catalina teniendo que explicar que su marido había cometido un fraude contra su propia madre. Había una cierta justicia poética en todo aquello, pero no sentía satisfacción. No sentía alegría por su sufrimiento. Solo sentía un vacío, el vacío de saber que mi hijo había elegido a esa mujer por encima de mí, que había preferido complacerla a ella que respetar a su propia madre. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo descolgar. ¿Señora Elena? Era una voz de mujer. ¿Mayor? ¿Educada? Sí. ¿Quién es? Mi nombre es señora Montes. Sonia Montes. Soy la madre de Catalina. El corazón me dio un vuelco. La madre de Catalina. ¿Qué querría? Señora Montes, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito hablar con usted en persona. ¿Podría venir a mi casa mañana? Es importante. ¿De qué se trata? Prefiero discutirlo en persona, por favor. Es sobre nuestros hijos. Sobre esta terrible situación. Algo en su voz me hizo aceptar. De acuerdo. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 3 de la tarde? Le enviaré la dirección por mensaje. Acepté y colgué. ¿Qué querría la madre de Catalina? ¿Vendría a defenderla, a atacarme, a pedirme que lo perdonara todo y olvidara lo sucedido? Esa noche, apenas dormí. Di vueltas en la cama, pensando en todas las posibilidades, preparando lo que diría, ensayando las respuestas. No iba a dejarme manipular. No iba a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por protegerme. El sábado, me arreglé con esmero. Me puse mi mejor vestido, el azul claro que siempre me hacía sentir presentable. Me peiné y me puse un maquillaje ligero. Quería parecer digna, fuerte, no como la mujer pobre y avergonzada que Catalina había descrito. La dirección que me envió la señora Montes era de una casa en la zona alta de la ciudad. Una casa grande con un jardín bien cuidado, verja de hierro, una fuente en la entrada. Todo gritaba dinero, dinero viejo. Llamé al timbre y me abrió una empleada del hogar. Me condujo a través de un salón enorme hasta un jardín trasero, donde la señora Montes me estaba esperando, sentada en una mesa de hierro forjado. Se levantó al verme. Era una mujer de unos 70 años, elegante, con el pelo perfectamente peinado, vestida con ropa cara pero discreta. Señora García, gracias por venir. Me tendió la mano. Su apretón fue firme. Señora Montes, por favor siéntese. ¿Le apetece tomar algo? ¿Café? ¿Té? Un café está bien. Hizo una seña a la empleada, que desapareció dentro. Nos sentamos una frente a la otra. Sonia me miró con una expresión que no pude descifrar. No era hostilidad, pero tampoco era calidez. Sé que esto es incómodo para las dos, empezó. Pero necesitaba hablar con usted. Necesitaba conocerla. ¿Conocerme? Sí, porque mi hija me ha contado muchas cosas sobre usted. Y, francamente, quería ver si eran ciertas. Sentí que mi cuerpo se tensaba. ¿Qué clase de cosas? Catalina me dijo que usted era una mujer difícil, que siempre estaba pidiendo dinero, que era manipuladora, que usaba la culpa para controlar a Miguel. Sonia hizo una pausa. Pero cuando me enteré de lo que realmente pasó,
De lo que Miguel le hizo a usted, supe que mi hija mentía. La empleada trajo el café. Esperamos en silencio hasta que se fue. ¿Sabe Catalina que está hablando conmigo? No, y preferiría que no lo supiera. Al menos, no todavía. Sonia cogió su taza de té. Mi hija tiene muchos defectos, señora García, y yo tengo parte de la culpa. La criamos con demasiadas comodidades. Le dimos todo sin enseñarle el valor de nada. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que sepa que no todos en mi familia son como ella. Porque quiero pedirle disculpas por el daño que mi hija le ha causado. Sonia me miró directamente a los ojos, y porque quiero ayudarla. No necesito su ayuda. Lo sé. El señor Serrano me dijo que rechazó la oferta de Roberto de pagarlo todo, que insistió en que su hijo pagara sus propias deudas. Eso habla muy bien de usted. ¿El señor Serrano se lo contó? Roberto era mi hermano, señora García. Sé todo lo que pasó, y estoy de acuerdo con lo que hizo. Roberto era su hermano. El mundo de repente se sintió muy pequeño. Cuando Roberto me contó lo que Miguel había hecho, sentí vergüenza, porque mi hija era parte de eso, porque lo sabía y no hizo nada para detenerlo. Peor aún, lo alentó. ¿Lo alentó? Sonia asintió. Catalina siempre ha sido ambiciosa. Siempre ha querido más de lo que tiene. Y cuando se casó con Miguel, pensó que había encontrado a alguien que podía darle la vida que quería. Pero Miguel no tiene tanto dinero como ella creía. Así que empezaron a vivir del crédito, de las apariencias, de las mentiras. Y yo era una fuente fácil de dinero. Exacto. Y cuando usted ya no tuvo más que dar, él recurrió al fraude. Sonia dejó la taza en la mesa. Pero hay algo más que necesita saber. Algo que ni siquiera el señor Serrano sabe todavía. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué? Catalina planea divorciarse de Miguel. Ya ha hablado con un abogado. Quiere quedarse con todo lo que puedan antes de que empiecen los embargos. Quiere dejarlo sin nada y salir limpia de esta situación. Las palabras me golpearon como un tren. Catalina abandonando a Miguel, dejándolo solo en este desastre después de haberle empujado a provocarlo. ¿Cuándo? Muy pronto. Solo está esperando el momento adecuado. El momento en el que pueda hacer más daño. ¿Por qué me cuenta esto? Porque usted es su madre. Y a pesar de todo lo que le ha hecho, sé que todavía le quiere. Y pensé que debía saberlo. Sonia se inclinó hacia adelante. Además, porque quiero proponerle algo. ¿Qué tipo de propuesta? Mi marido y yo pagaremos la deuda de Miguel, los 25.000 euros completos, pero con condiciones. No quiero su caridad. No es caridad, es una inversión. Una inversión en que Miguel aprenda su lección, sin que Catalina se lo quede todo. Sonia sacó un sobre de su bolso. Nosotros pagamos la deuda. Miguel firma un documento donde se compromete a devolvernos ese dinero en 3 años, con intereses, y usted mantiene el control de todo hasta que se pague. ¿Y qué ganan ustedes con esto? Ganamos tiempo. Tiempo para que Miguel entienda sus errores. Tiempo para que se aleje de mi hija antes de que ella lo destruya por completo. Sonia empujó el sobre hacia mí. Y usted gana su casa libre de deudas, y la posibilidad de recuperar a su hijo, si es que todavía quiere hacerlo. Cogí el sobre. Dentro había un cheque. 25.000 euros. Y documentos legales. Todo preparado. Todo listo para firmar. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué ayudar al marido de su hija si saben que se van a divorciar? Porque mi hermano Roberto me enseñó algo antes de morir. Me dijo que el dinero sin dignidad no vale nada, y que a veces hacer lo correcto cuesta dinero, pero merece la pena. Sonia se levantó. Piénselo, señora García. No tiene que decidir ahora, pero la oferta está sobre la mesa. Me acompañó hasta la puerta. Antes de irme, me cogió la mano. Una cosa más. Cuando todo esto acabe, cuando Catalina se vaya, Miguel va a necesitar a alguien. Va a estar solo, destrozado, y solo usted puede decidir si quiere estar ahí para él, o si prefiere dejar que afronte las consecuencias solo. Salí de esa casa con el sobre en el bolso, y 1000 pensamientos en la cabeza. Conduje de vuelta a mi casa en silencio, pensando, calculando, sintiendo. Cuando llegué a casa, saqué el sobre y lo puse sobre la mesa. Lo miré durante horas. El cheque, los documentos, la solución fácil a todo este problema. Pero nada de esto iba de lo fácil, iba de lo correcto. Y yo todavía no sabía qué era lo correcto. Pasé toda la noche del sábado sin dormir. El sobre con el cheque de 25.000 euros estaba en la mesa de mi cocina. Lo miraba una y otra vez, intentando entender qué era lo correcto, intentando separar lo que mi corazón quería de lo que mi mente sabía que debía hacer. El domingo por la mañana,
tomé una decisión. Llamé al señor Serrano. Señor Serrano, necesito que venga a mi casa. Hoy si es posible. ¿Ha pasado algo, señora García? Sí, ha pasado algo. Y necesito su consejo. El señor Serrano llegó una hora después. Le mostré el sobre. Le conté mi conversación con Sonia. Leyó los documentos con atención. Su expresión era seria. Es una buena oferta. Legalmente sólida. Usted quedaría libre de deudas inmediatamente. Pero debe estar segura de por qué la acepta. ¿La acepta porque quiere ayudar a Miguel? ¿O porque quiere que aprenda la lección de la manera menos dolorosa? La pregunta me golpeó, porque no estaba segura de la respuesta. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. El señor Serrano se sentó frente a mí. Señora García, lo que su hijo hizo fue terrible. Pero va a pagar las consecuencias de una forma u otra. La pregunta es, ¿quiere usted ser parte de su proceso de aprendizaje o quiere apartarse y dejar que caiga solo? Soy su madre. Ser madre no significa ser responsable de sus errores. Tampoco significa que tenga que rescatarlo siempre. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Toda mi vida había rescatado a Miguel. De sus malas notas, de sus malas decisiones, de sus deudas. Siempre había estado allí para cogerlo antes de que cayera. Y quizás, esa era parte del problema. ¿Qué haría usted en mi lugar? El señor Serrano suspiró. Aceptaría la oferta, pero no por Miguel, por usted, porque usted merece vivir en paz, sin deuda sobre su cabeza, sin tener que preocuparse por perder su casa. Tenía razón. Mi casa, mi seguridad. Eso era lo más importante. No Miguel, no Catalina. Yo, de acuerdo, acepto. El señor Serrano asintió. Entonces tenemos que organizar una reunión. Con Miguel, con Sonia, para firmar todos los documentos y dejar todo claro. ¿Cuándo? ¿Qué le parece mañana? Lunes por la tarde. En mi despacho. Neutral, profesional. De acuerdo. El señor Serrano se levantó. Yo avisaré a todas las partes. Y señora García, prepárese. Miguel no va a estar contento cuando descubra que los padres de Catalina están pagando su deuda. Después de que el señor Serrano se fuera, llamé a Sofía. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me conociera de verdad. Vino con una botella de vino y 2 copas. Cuéntamelo todo. Le conté lo de Sonia, la oferta, mi decisión. Sofía me escuchó en silencio mientras bebíamos el vino. Has hecho lo correcto, Elena. ¿Tú crees? Sí. Porque ahora puedes dormir tranquila. Porque tu casa está a salvo. Y porque le has dado a tu hijo una última oportunidad de aprender. Si la desaprovecha, ya no es tu problema. Sus palabras me dieron paz. Por primera vez en días, sentí que podía respirar hondo. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé con cuidado. El mismo vestido azul claro, el pelo bien peinado. Quería parecer fuerte, digna, en control. Llegué al despacho del señor Serrano a las 3 en punto. Sonia ya estaba allí, sentada en la sala de espera con su marido, un hombre mayor de pelo completamente blanco, expresión seria pero amable. Se levantaron al verme. Señora García, este es mi marido, Alberto Montes. Alberto me tendió la mano. Es un placer conocerla. Lamento que sea en estas circunstancias. Yo también. El señor Serrano salió de su despacho. Pasen, por favor. Miguel está a punto de llegar. Entramos en una sala de reuniones. Una mesa larga de madera, sillas de cuero. Todo muy profesional, muy serio. Nos sentamos Sonia y Alberto a un lado, yo al otro. El señor Serrano en la cabecera. 5 minutos después, entró Miguel. Tenía un aspecto terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, el pelo desordenado, como si no hubiera dormido en días. Se detuvo en seco al ver a los padres de Catalina. ¿Qué hacen ellos aquí? Siéntate, Miguel. La voz del señor Serrano fue firme. Tenemos que hablar. Miguel se sentó lentamente. Sus ojos iban de mí a Sonia y Alberto. Confundido, asustado. El señor Serrano puso los documentos sobre la mesa. Los señores Montes se han ofrecido a pagar tu deuda, los 25.000 euros íntegros. Pero hay condiciones. Miguel miró a Sonia. ¿Por qué haríais eso? Porque, a pesar de todo, eres el marido de nuestra hija. Y porque tu madre no merece seguir sufriendo por tus errores, dijo Sonia con voz calmada pero firme. Pero esto no es un regalo, es un préstamo, que vas a devolver con intereses en 3 años. No entiendo. Alberto se inclinó hacia adelante. Es sencillo. Nosotros pagamos la deuda a tu madre. Ella queda libre. Tú nos debes a nosotros. Y si no pagas,
Emprenderemos acciones legales, sin piedad, sin consideraciones familiares. Miguel palideció. ¿Y Catalina, sabe de esto? No. Y no necesita saberlo. Sonia empujó los papeles hacia él. Esto es entre tú, nosotros y tu madre. Catalina no tiene nada que ver. Pero yo sabía que Catalina tenía todo que ver. Ella era la razón de todo esto. Ella era la que había plantado la semilla de la vergüenza, del desprecio, de la traición. «Hay algo más que deberías saber», Miguel dije finalmente. Todos me miraron. Tu mujer planea divorciarse de ti muy pronto, y cuando lo haga, va a intentar quedarse con todo lo que pueda. La cara de Miguel se descompuso por completo. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque me lo ha dicho tu suegra, porque ella sabe la clase de persona que es su hija. Miguel miró a Sonia, buscando una negación, pero ella solo asintió. Es verdad, Catalina ya ha contratado a un abogado, ya lo tiene todo planeado. Solo está esperando el momento perfecto para dejarte. Miguel se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudían. No sé si lloraba o solo intentaba procesar toda la información. Entonces, ya está. Lo he perdido todo. No todo. Mi voz salió más suave de lo esperado. Todavía tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, de pagar tus deudas, de aprender, de cambiar. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos, llenos de lágrimas. ¿Me perdonas, mamá? La pregunta que había estado esperando. La pregunta que había ensayado responder 1000 veces en mi mente. Te perdono, Miguel, pero el perdón no borra las consecuencias. Aún tienes que pagar lo que debes, aún tienes que demostrar que has cambiado, y eso va a llevar tiempo. Asintió. Cogió el bolígrafo que le tendía el señor Serrano y firmó cada documento, cada página, reconociendo su nueva deuda, comprometiéndose a pagar, aceptando las consecuencias. Cuando terminó, el señor Serrano recogió todos los papeles. Bien, esto está hecho. Los señores Montes transferirán el dinero mañana, y Miguel tiene 3 años para cumplir con su parte. Todos nos levantamos. Sonia y Alberto se despidieron. Miguel se quedó allí de pie, perdido, roto. Mamá, me volví hacia él. ¿Puedo darte un abrazo? Le miré, a mi hijo, al niño que había criado, al hombre que me había traicionado, y vi en sus ojos algo que no había visto en años, arrepentimiento genuino. Abrí los brazos, se acercó y me abrazó fuerte, como cuando era un niño y tenía miedo a la oscuridad, y yo le abracé, sabiendo que este abrazo no arreglaba nada, pero que era un comienzo. 2 semanas después de la reunión en el despacho del señor Serrano, mi vida empezó a cambiar de formas que no esperaba. La deuda estaba pagada, mi casa estaba a salvo, y por primera vez en años, podía dormir sin ese peso constante en el pecho. Miguel me llamaba todos los días. Al principio, no contestaba. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para procesar todo, pero finalmente empecé a responder. Las conversaciones eran cortas, incómodas, pero eran algo. Mamá, Catalina se ha ido, me dijo una tarde. Su voz sonaba hueca, vacía. ¿Cuándo? Hace 3 días. Se llevó todo lo que pudo, la mitad de los muebles, toda su ropa, hasta los cuadros de las paredes. Hizo una pausa. Dejó los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. No sentí satisfacción al oír aquello, solo tristeza, tristeza por mi hijo, que estaba aprendiendo la lección más dura de su vida. ¿Dónde estás viviendo? En la casa. Pero está casi vacía. No tengo ni sillas suficientes. Se le quebró la voz. Tengo que vender la casa, mamá. No puedo pagar la hipoteca yo solo. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Buscar un apartamento más pequeño, algo que pueda pagar, empezar de cero. Empezar de cero. Las mismas palabras que yo había tenido que usar tantas veces en mi vida. Cuando su padre nos abandonó, cuando perdí trabajos, cuando las cosas se pusieron difíciles, siempre empezar de cero. Miguel, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Mamá, esto que estás viviendo ahora, este dolor, esta pérdida, es lo que yo viví durante años. Cada vez que me excluías, cada vez que me mentías, cada vez que me tratabas como si no valiera nada. Hubo un silencio al otro lado. Lo sé, mamá. Y lo siento. De verdad que lo siento. Yo también lo siento. Siento que hayas tenido que llegar a este punto para entenderlo. Una semana después, Miguel llamó a mi puerta. Llevaba una caja en las manos. Parecía cansado, pero más limpio que la última vez, más entero. Te he traído algo. Abrió la caja. Dentro estaban todas las fotos familiares que se había llevado Catalina.
Fotos de cuando Miguel era un niño, fotos de cumpleaños, de navidades, fotos de momentos felices que parecían de otra vida. Fui a su apartamento. Le pedí que me devolviera las fotos. Al principio no quería, pero insistí. Estas fotos son tuyas, mamá. Siempre lo fueron. Cogí las fotos con manos temblorosas. Allí estábamos, sonrientes, felices, antes de que todo se complicara. Gracias. Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones, tantas peleas, tanto dolor. He conseguido un trabajo, mamá. No paga mucho, pero es honesto. En una empresa de construcción. Trabajo de oficina. Me alegro. Y he vendido el coche. Me he comprado uno de segunda mano. Más barato, más práctico. Me miró a los ojos. Lo estoy intentando, mamá. De verdad que estoy intentando hacer las cosas bien. Vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Humildad. Humildad genuina. ¿Puedo venir a visitarte? No todos los días. Solo. Cuando te apetezca verme. Sin presiones. Lo pensé. Una parte de mí seguía enfadada, dolida, pero otra parte, la parte que siempre sería su madre, quería darle una oportunidad. De acuerdo, pero con condiciones, las que sean. No más mentiras, no más secretos, y respeto, siempre respeto, te lo prometo. Los meses siguientes fueron de una lenta reconstrucción. Miguel venía a visitarme los domingos, traía café y churros. Nos sentábamos en la cocina y hablábamos. Conversaciones reales, sobre su trabajo, sobre su divorcio, sobre sus errores, sobre cómo se sentía. Un domingo, trajo a alguien inesperado con él. Al señor Serrano, el abogado. Mamá, el señor Serrano quiere hablar contigo de algo importante. El señor Serrano se sentó conmigo en el salón. Sacó unos papeles de su maletín. Señora García, tengo buenas noticias. Roberto dejó algo más en su testamento. Algo que no mencioné antes porque había que completar unos trámites legales. ¿El qué? Roberto le dejó a usted 50.000 euros. En un fondo para su jubilación, para que pueda vivir con dignidad el resto de sus días. Las palabras no tenían sentido. 50.000 euros. Un hombre que nunca conocí, que murió protegiéndome. No puedo aceptar eso. Ya está hecho, señora. Es legalmente suyo. Roberto fue muy claro en sus instrucciones. El señor Serrano me entregó los papeles. El dinero está en una cuenta a su nombre. Puede usarlo como quiera. Para arreglar la casa, para viajar, para lo que necesite. Las lágrimas empezaron a caer. Pero eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. ¿Por qué hizo todo esto por mí? Porque vio en usted algo que su propio hijo no supo ver. Dignidad, fuerza, coraje. El señor Serrano se levantó. Quería que supiera que hay gente buena en el mundo, que todavía hay justicia. Después de que el señor Serrano se fuera, Miguel se sentó a mi lado. Te mereces esto, mamá, y mucho más. Le miré. A mi hijo, que por fin estaba aprendiendo, que por fin estaba cambiando. ¿Sabes qué voy a hacer con ese dinero? ¿Qué? Voy a arreglar la casa, las ventanas que hay que reparar, el tejado que gotea, todo lo que dejé de hacer porque siempre te estaba dando dinero a ti. Le cogí la mano, y después voy a viajar, voy a ver el mar. Algo que siempre quise hacer y nunca pude. Miguel sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Eso suena perfecto. ¿Y tú? ¿Cómo vas con los pagos a los montes? Voy bien. Estoy pagando puntualmente cada mes. Alberto dice que si sigo así, quizás pueda terminar de pagar en 2 años en lugar de 3. Me alegro. Nos quedamos en silencio. Un silencio cómodo, no como los de antes. Este era un silencio de paz, de aceptación, de un nuevo comienzo. Sofía llamó a la puerta esa tarde. Traía flores de su jardín. He oído las buenas noticias. Todo el barrio está contento por ti, Elena. La abracé. A esta mujer que había estado a mi lado cuando nadie más lo estuvo. A esta amiga de verdad. Gracias por todo, Sofía. Por estar ahí, por escucharme, por ser mi familia cuando no tenía ninguna. Siempre voy a estar aquí. Siempre. Esa noche, me senté en mi porche, mirando las estrellas, sintiendo la brisa fresca en mi cara. Mi casa estaba a salvo. Mi futuro estaba asegurado. Mi hijo estaba aprendiendo. Y yo, por fin, estaba en paz. No era el final perfecto de un cuento de hadas. Todavía había cicatrices, todavía había dolor, pero había algo más importante. Había dignidad, había respeto, había esperanza. Y por primera vez en años,
Me sentía viva. Han pasado 6 meses desde aquella noche horrible en la que Catalina me dijo que no era suficiente para sentarme en una mesa que yo misma había pagado. 6 meses desde que mi mundo se desmoronó y tuve que reconstruirlo pieza a pieza. Y ahora, sentada en mi porche en esta tarde de domingo, puedo decir que soy una mujer diferente. La casa está completamente reformada. Las ventanas nuevas dejan entrar la luz sin el frío del invierno. El tejado ya no gotea cuando llueve. La cocina tiene electrodomésticos que funcionan. Todo lo que necesité arreglar durante años, por fin está hecho. Y lo hice con mi propio dinero, con el regalo que me dejó Roberto, un hombre que nunca conocí, pero que me vio cuando mi propia familia no lo hizo. Miguel viene todos los domingos sin falta. Trae café y churros, como un ritual. Nos sentamos en la cocina y hablamos de verdad. Me cuenta de su trabajo, de sus luchas, de cómo está aprendiendo a vivir con menos pero con más dignidad. Ya no conduce un coche de lujo. Ya no viste ropa de diseño. Ya no aparenta ser algo que no es. Y sinceramente, se ve mejor así. Más real, más humano. La semana pasada, me trajo algo especial. Un sobre con dinero. Es el primer pago que hago a los Montes por adelantado. Quería que lo vieras. Quería que supieras que estoy cumpliendo. Cogí el sobre y lo miré. 3.000 euros. Ganados honestamente. Pagados puntualmente. Estoy orgullosa de ti, hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso es todo lo que siempre quise oír de ti, mamá. Y he tenido que perderlo todo para merecerlo. Tienes razón. A veces tenemos que caer por completo para aprender a levantarnos de la forma correcta. A veces el dolor es el único maestro al que de verdad escuchamos. Catalina nunca más apareció. Según Miguel, se volvió a casar con un hombre mayor con mucho dinero. Exactamente lo que siempre buscó. No siento rabia hacia ella, solo lástima, porque nunca sabrá lo que es el amor de verdad. Solo conoce el amor condicionado al dinero, al estatus, a las apariencias. 5710. Sofía y yo nos hemos vuelto inseparables. Es más familia para mí que cualquier lazo de sangre. La semana pasada fuimos juntas a la playa. Mi primer viaje en más de 40 años. Sentí la arena bajo mis pies, el agua salada en mi piel, el sol en mi cara. Y lloré. Lloré de felicidad, de libertad, de gratitud por estar viva. ¿Ves, Elena? Esto es lo que te mereces. Esto y más me dijo Sofía mientras paseábamos por la orilla. No el sacrificio constante, no el dolor eterno, sino momentos como este. Tenía razón. Toda mi vida creí que ser una buena madre significaba sacrificarlo todo, no pensar en mí, dar hasta quedarme vacía. Pero estaba equivocada. Ser una buena madre también es enseñar con el ejemplo, y el ejemplo que yo estaba dando era el de una mujer que se dejaba pisotear. Una mujer sin límites. Una mujer sin amor propio. Ahora soy diferente. Ahora tengo límites claros. Ahora exijo respeto. Y si no lo recibo, me alejo. Así de simple. No con rabia, no con gritos. Solo con la claridad de saber lo que valgo. El señor Serrano viene a visitarme una vez al mes. Siempre trae café y siempre tiene historias interesantes de sus casos. Nos hemos hecho amigos. Me cuenta de su vida, de su mujer que murió hace años, de sus hijos que viven lejos, y yo le cuento de la mía. Sabe, señora García, Roberto estaría muy orgulloso de usted, de cómo ha manejado todo esto, con tanta dignidad, con tanta fuerza. Ojalá hubiera podido conocerle, darle las gracias en persona. Él lo sabe. Donde quiera que esté, lo sabe. Sonia también se ha convertido en parte de mi vida. Viene a tomar el té conmigo cada 2 semanas. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros errores como madres, de cómo intentamos hacerlo mejor pero a veces fallamos. Mi hija me odia ahora, por contarle a Miguel lo del divorcio. Dice que la traicioné. Sonia cogió su taza de té con manos temblorosas. Pero no me arrepiento, hice lo correcto. Los hijos no siempre entienden cuando actuamos por su bien. A veces no lo entienden nunca. ¿Y usted? ¿Se arrepiente de haber denunciado a Miguel? Lo pensé. Realmente lo pensé. No, no me arrepiento. Porque si no lo hubiera hecho, él seguiría siendo el mismo hombre, el mismo mentiroso, el mismo manipulador. Ahora tiene la oportunidad de ser mejor, de ser real. Esta mañana, mientras preparaba el café para la visita de Miguel, encontré una foto antigua en uno de los cajones. Era de hace 30 años. Yo tenía 35. Miguel era un niño de 5 años. Estábamos en el parque, sonriendo. Él me abrazaba con sus bracitos
y yo le miraba como si fuera mi mundo entero. Y lo fue. Durante tanto tiempo, él fue mi mundo entero, mi razón para levantarme cada día, mi razón para trabajar hasta que me dolieran los huesos, mi razón de existir. Pero ese fue mi error. Porque una persona no puede ser tu mundo entero. Tú tienes que ser tu propio mundo. Y los demás son visitantes. Unos se quedan, otros se van. Pero tú permaneces. Guardé la foto de nuevo en el cajón. No con tristeza, sino con aceptación. Ese niño de la foto ya no existe. Y la mujer que lo sostiene, tampoco. Ambos tuvimos que morir un poco para convertirnos en quienes somos ahora. Sonó el timbre. Era Miguel, puntual como siempre ahora. Traía el café y los churros. Y algo más. Un ramo de flores para ti, mamá. Porque es domingo y porque te quiero. Cogí las flores y las olí. Rosas blancas. Mis favoritas. Se acordaba. Nos sentamos en la cocina. Hablamos de su semana, de mi semana, de los planes que teníamos cada uno. Ya no había secretos, no más mentiras. Solo una conversación honesta entre dos personas que estaban aprendiendo a conocerse de nuevo. Antes de irse, me abrazó. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por darme esta segunda oportunidad. Gracias a ti por verme por fin. Por valorarme por fin. Le vi alejarse en su coche de segunda mano y sonreí. No era el hijo perfecto, probablemente nunca lo sería, pero era un hijo que lo estaba intentando, y eso era suficiente. Esa noche, me senté en mi porche, como tantas veces en estos meses, mirando las estrellas, sintiendo la paz que solo llega después de la tormenta. Mi vida no era perfecta, todavía había días difíciles, todavía había momentos de tristeza, pero también había alegría, había amistad, había dignidad, había amor propio. Pensé en todas las mujeres como yo, mujeres que lo dan todo sin pedir nada, mujeres que se dejan pisotear porque creen que eso es amor, mujeres que pierden su identidad en el proceso de ser madres, y quise decirles algo que me hubiera gustado oír a mí hace años. Vuestro sacrificio es válido, pero no tiene por qué ser total. Vuestro amor es importante, pero no a costa de vuestra dignidad. Vuestros hijos son vuestro tesoro, pero vosotras también tenéis valor. Y si alguien os hace sentir invisibles, si alguien os trata con desprecio, si alguien os usa sin gratitud, tenéis derecho a defenderos, tenéis derecho a decir basta, tenéis derecho a exigir respeto, porque el amor de verdad no humilla. El amor de verdad no excluye. El amor de verdad no avergüenza. Y si lo que recibes no se parece al amor, entonces no es amor, es otra cosa. Y mereces algo mejor. Me levanté del porche y entré en mi casa. Mi casa segura, pagada, reformada. Un reflejo de lo que yo misma era ahora. Reformada, más fuerte, más clara, más completa. Antes de acostarme, me miré en el espejo. Vi a una mujer de 65 años con arrugas que contaban historias, con canas que demostraban sabiduría, con ojos que habían llorado pero que ahora brillaban con esperanza. Y me gustó lo que vi. Ya no era la mujer que mendigaba migajas de atención. Ya no era la mujer que aceptaba cualquier trato con tal de no estar sola. Era la mujer que sabía lo que valía. La mujer que exigía respeto. La mujer que eligió la paz por encima del drama. La mujer que, por fin, se había elegido a sí misma. Y eso era todo. Me tumbé en mi cama, cerré los ojos y por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Sin pesadillas, sin preocupaciones. Solo con la certeza de que mañana sería otro día y de que yo estaría bien. Porque por fin, después de tanto tiempo, había aprendido la lección más importante de todas. Nadie puede quitarte tu dignidad, a menos que tú se lo permitas. Y yo ya no iba a permitírselo nunca más.